Señores portavoces, ¿habría algún problema en que empecemos a debatir la tercera sobre el tema de Canarias? Se ha marchado. Lo digo porque al presentarse una moción inmediatamente y lo tenga para que tengan constancia el resto de portavoces. No hay problema. Señor Gutiérrez, la portavoz del Grupo Popular estaría. Ha salido un momento. Presente. Pero vamos, creo que ha salido un momento y vuelve porque tiene ahí el teléfono y todo. Bien, pues alteramos ese orden del día y empezamos a debatir la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor de la movilidad de la producción artística de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y para la defensa de la moción tiene la palabra el senador del Grupo Socialista, el senador Fuentes Curbelo. Gracias, señora presidenta, señorías. Esta moción del Grupo Parlamentario Socialista del Senado está presentada desde hace unos 4 meses, desde el mes de diciembre, que es precisamente cuando el Parlamento de Canarias tomó una resolución instando al Gobierno de España a afrontar las dificultades a las que tienen que enfrentarse y con las que tropiezan los creadores plásticos canarios debido a las barreras aduaneras. La moción se presentó a la vez que una pregunta que tuve el honor de formular en el Pleno y que fue respondida por el ministro, el señor Montoro, el cual aseguró que el Gobierno de España es consciente de las dificultades que tienen los artistas visuales canarios a la hora de mover su obra por el territorio peninsular y europeo y que estaba dispuesto a corregir esta situación de desigualdad. Del mismo modo, en el interín también en el Congreso de los Diputados se ha debatido recientemente una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno de España a acabar con esta situación injusta, la cual fue aprobada por unanimidad también en esa Cámara. Señorías, una vez aclarados estos antecedentes, quería comentar que el mismo calvario, los mismos problemas que tiene la cultura española la tienen también los creadores canarios. En este caso me refiero, estamos pasando todos en el mundo de la cultura pues por problemas derivados de los recortes presupuestarios, de la subida del IVA al 21%, que ha traído unas consecuencias negativas sin precedentes. Pero es que además la cultura canaria tiene un problema específico que deriva de la interpretación que se hace de algunas de las disposiciones recogidas en el régimen económico y fiscal de Canarias, que consideran la obra de arte como si fuera un producto comercial más, como si fuera un cesto de plátanos o de tomates, y no como un producto cultural. Por poner un ejemplo que puede resultar ilustrativo, si un artista de cualquier ciudad española decide exponer su obra en Sevilla, por poner un ejemplo, solo tiene que meterla en su furgoneta, en el tren, en el avión, en el autobús y llevarla a la capital hispalense. Lo mismo podría ser un creador plástico de cualquier ciudad europea, de Milán, de Berlín o de París. Tendrán sus gastos, los gastos de transporte, y si venden la obra, y tienen suerte y venden la obra, van a tener que pagar el impuesto del valor añadido, pero no más. Por el contrario, si un artista visual plástico canario desea exponer su obra, un cuadro, una escultura o una maqueta en Sevilla, pues aparte de los gastos de transporte para superar las barreras de la insularidad y la lejanía, en segundo lugar, debe pagar los gastos de la famosa aduana,
el documento unificado aduanero detestado no solo por los artistas, sino incluso por todas las personas que tienen que hacer compras a través de Internet. Pero es que además, si tienen la suerte de vender su obra, también van a tener que pagar el IVA correspondiente. Y lo que ya es surrealista es que si no la venden y tienen que regresar con su obra a Canarias, tienen que volver a pasar por la aduana para pagar estas tasas absurdas. Lo que resulta totalmente injusto y discriminatorio, pues en el fondo de lo que estamos hablando es de un tremendo problema de desigualdad que hay que corregir. Señorías, cuando los creadores canarios llevan 2 décadas luchando para que las administraciones canarias y estatal afronten esta situación de injusticia y desigualdad, hemos visto que hasta el momento no lo han conseguido. Y está en manos de los 2 gobiernos. Por una parte, el gobierno de Canarias tiene que hacer sus deberes porque el fomento de la cultura, las competencias en materia de fomento de la cultura pertenecen al gobierno de Canarias. Sin embargo, las competencias de aduanas son competencias del Estado. Desde nuestro punto de vista, la solución a este problema hay que buscarla en el marco de la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, que tengo que recordar que tiene que producirse este año 2014, al haber prorrogado la Unión Europea un año de vigencia más el actual régimen económico y fiscal. Y creo sinceramente, señorías, que es el marco del régimen económico y fiscal de Canarias donde hay que tomar las medidas correspondientes para que se corrija esta desigualdad. El Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno de Canarias, debería buscar de una vez por todas una solución aceptable, que pasa por considerar la obra de los creadores canarios, sino también los creadores peninsulares y europeos que desean divulgar su obra en las islas como producto cultural y no como mero producto comercial. Y de este modo queden exentos de abonar esos derechos aduaneros absurdos que se pagan en la actualidad. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, señoría. Y habiéndose presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, la senadora Luzardo. Gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, permítame agradecer a mi grupo parlamentario pues la oportunidad que me dan de defender nuestra posición en un asunto tan importante para Canarias, y además no sé si es casualidad o no que seamos 2 senadores por la comunidad autónoma de los 2 grupos más importantes de esta Cámara quienes estamos exponiendo los diferentes argumentos. Como ha dicho el senador Fuentes, se trata de resolver de una vez por todas el eterno problema que sufren nuestros artistas plásticos, que cuando quieren mover sus obras entre las islas o para trasladarlas a la península o en el resto de Europa, tienen dificultades aduaneras. Primero, porque no se puede considerar solamente el valor económico de la obra. No todos los artistas son Manolo Millares, Domínguez o Chirino. Y es verdad que nuestro régimen económico fiscal, que además quiero dejar claro que no es ningún privilegio, sino que es la compensación a las especiales dificultades de la lejanía y la insularidad que afecta a nuestro territorio y que la propia Unión Europea reconoce con la consideración de región ultraperiférica. Pero al estar exentos Canarias del IVA, esto complica la movilidad en el arte. Ya lo ha dicho el senador Fuentes, cuando un creador de la península quiere ir a Sevilla, a Barcelona, a Valencia, desde Madrid, lo único que tiene que hacer es llevar su obra y trasladarla. Esto no es lo que le sucede a los creadores canarios. Tienen que atravesar las barreras aduaneras que le obligan a considerar su obra como un valor comercial y que además tributa como una exportación cuando sale y cuando regresa como una importación. Por eso parece absurdo que precisamente en la Unión Europea, que como todos sabemos elimina las barreras y que defiende sobre todo pues la libre circulación de bienes y servicios, pues estemos sufriendo estas trabas. Yo quiero dejar claro que creo que en esta ocasión se dan las condiciones necesarias pues para que el consenso y la sensibilidad resuelva de una vez por todas este asunto. Pero me gustaría resaltar que fue Leopoldo Emperador, el escultor canario, que cuando quiso presentarse a un concurso de la Fundación Murcia Futuro, se vio que su obra no pudo llegar, su maqueta no pudo llegar al concurso porque fue retenida en aduana.
Él, Leopoldo Emperador, pues hizo, yo creo que un llamamiento a través de las redes sociales y ha conseguido pues movilizar primero a los productores canarios y yo creo que también movilizarnos a las fuerzas políticas para resolver este asunto. Es verdad, y yo creo que fue muy importante que en julio pasado el gobierno, en el Parlamento de Canarias se defendió una proposición no de ley, una PNL, que fue aprobada por unanimidad. Lo mismo sucedió en el Congreso de los Diputados en marzo pasado y hoy también yo espero que en esta moción que defendemos en esta Cámara también consiga la unanimidad. A mí todo me hace predecir que después de la respuesta que hizo el ministro Montoro al senador Fuente en una pregunta oral en el Pleno, dijo textualmente el señor Montoro que el Ejecutivo es muy sensible a la situación que viven los artistas y que el Gobierno estudiará con la máxima voluntad posibles soluciones para que los artistas canarios, así como los de Ceuta y Melilla, no tenga que pagar impuestos en la aduana por desplazar sus obras a la península. Por lo tanto, yo creo que estamos en una muy buena predisposición. El Grupo Popular ha presentado una enmienda de sustitución porque entendemos que era lo mejor para consensuarla, que es que esta Comisión de Cultura pues insta al Gobierno a estudiar las posibilidades, consecuencias y alternativas para considerar la producción artística canaria, ceutí y melillense como bienes culturales y no meramente comerciales o de mercado, a los efectos de su libre circulación por el territorio del Estado con motivo de su exposición o divulgación. Yo creo, señorías, que estamos en el momento idóneo. Además, los productores canarios, como yo creo que en el resto, no están pasando por su mejor momento, tanto desde el punto de vista económico, y hoy en día pues vivir por y para la cultura no solo es difícil, sino que yo diría que es osado. Leopoldo Emperador, este escultor que les comenté, ha iniciado esta batalla, además comenzó con una carta, yo creo que muy dura, al presidente del Gobierno de Canarias, que me van a permitir que cite textualmente, porque el Gobierno de Canarias, yo creo que ha estado durante todos estos años absolutamente sin hacer nada, porque estamos hablando de un problema que lleva más de una década. Le dice Leopoldo Emperador al presidente del Gobierno de Canarias que esta situación nos impide desarrollar nuestro trabajo e ideas en el espacio natural que nos corresponde, es decir, España y Europa. En definitiva, competir en igualdad de condiciones para poder poner nuestros productos en la esfera internacional. Actividades que generan una economía autónoma y de calidad, que al parecer y atendiendo a sus políticas, el Gobierno de Canarias que usted preside, se refiere al señor Rivero, menosprecia. Señoría, yo también quería hacer mención a que el propio Gobierno de Canarias acaba de constituir, además por el sistema de cooptación, el Consejo Canario de la Cultura. Ha elegido a dedo a una serie de personas sin ningún soporte legal o reglamentario y que además quien preside y quien dirige la cultura en Canarias es precisamente una de las consejeras que está más desacreditada, la señora Inés Rojas. Por lo tanto, con estos miembros me dirán ustedes cómo se encuentra el sector cultural en Canarias. Y finalizo diciendo que confío en que el Gobierno de España, presidido por Rajoy, va a poner todo lo que sea posible para que nuestro régimen económico fiscal, que entrará, como se ha dicho, en vigor el 1 de enero del 2015, sea el más potente y ambicioso que autorice Europa y que dotará a Canarias de nuestra mejor herramienta económica, no solo para crear empleo, sino también que mejore la situación de nuestros creadores. Y quería terminar pues con una cita de Martín Chirino, que además tuve la oportunidad de leer ayer, en la que dice que el arte es la vida y vivir es un arte. Muchas gracias. Gracias a usted, señoría. Tiene la palabra el senador Fuentes Curbelo. Gracias, señora presidenta, para aceptar la enmienda, pero quería hacer algún comentario sobre la misma porque la he leído detenidamente y veo que la misma no es tan contundente como la respuesta que el propio señor ministro, el señor Montoro, dio en el Pleno. Y veo además una cosa, que no se hace mención a la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, que hasta ahora prácticamente ha sido sí un régimen centrado en determinadas medidas económicas y fiscales, pero donde la cultura ha brillado por su ausencia, y es ahí donde debería especificarse precisamente esta cuestión de que los productos culturales, lo que es una escultura, una maqueta, un cuadro, no es un cesto de tomates o una caja de plátanos. Yo espero, señoría,
señorías, que, en fin, esa reacción más flexible que se da al petitum, al acuerdo que se pretende aprobar, no eche por tierra las expectativas de los artistas canarios que se han tenido que constituir en una asociación de artistas visuales de Canarias, cuyo presidente es el escultor Leopoldo Emperador, a quien quiero hacerle un reconocimiento expreso y específico por su batalla de decenios ya, durante años y años, luchando porque se supriman estas barreras para que los creadores canarios puedan circular libremente por todo el territorio nacional y de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. Señor Fuentes Cubrelo, le he entendido que aceptaría la enmienda, ¿no? Sí, de acuerdo. Vale. Fue lo primero que dije, presidente. Perdón, muchas gracias. Bien, pasamos al turno de portavoces. El señor Martínez Blanca no está. Por Convergencia y Unión, la senadora Candini tiene la palabra. Gracias, presidenta. Únicamente para decir que apoyaremos esta moción. Algunas reflexiones. Nosotros entendemos que la justicia pasa sobre todo por la equidad, y la equidad es ser capaces de dar, digamos, respuestas a las necesidades a partir no únicamente del territorio, sino de las consecuencias que tiene que vivir en determinado territorio. Evidentemente que la insularidad es, digamos, tiene muchísimas vertientes, y una de ellas es esta. Personalmente me sorprende que después de tantísimos años ese tema todavía no esté solucionado. Ciertamente lo desconocía hasta leer esta moción, y es una auténtica pena, sobre todo porque no únicamente por este principio de desigualdad, no únicamente para los artistas, pero también evidentemente para los artistas. Que el bien cultural sea tratado como bien cultural, aparte de bien comercial, yo creo que es una justicia que reclama no únicamente el sentido común, sino también la estrategia, incluso, si se me permite, no tanto desde la vertiente cultural, sino también de la propia economía productiva, que también lo son en sí la propia cultura. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fuentes Curbelo. Bien, brevemente en el turno de portavoces agradecer el apoyo especial de la senadora Candini y a esta iniciativa, y deseo aclarar muy brevemente que no se trata, señorías, de conseguir ninguna bonificación, porque estamos cansados a veces en el Senado y en el Congreso de cuando oímos hablar del régimen económico y fiscal de Canarias especial, pues hablar de bonificaciones, de incentivos, de estímulos, y en este caso no se trata absolutamente de obtener ninguna nueva bonificación, ningún incentivo nuevo, de ningún estímulo, ni de la reducción de las obligaciones tributarias como ocurre con otras disposiciones del régimen económico y fiscal de Canarias. Se trata de algo muchísimo más sencillo, creo que ha quedado claro en la exposición que ha hecho tanto la senadora Luzardo como acaba también de reforzar la senadora Candini y mi propia intervención, que los creadores canarios no tengan que pagar por algo que no pagan el resto de los creadores españoles y europeos por mover su obra dentro del territorio de la Unión. Y es más, que a su vez la obra de los creadores españoles y de la Unión Europea tampoco tengan que pagar estos derechos absurdos de aduanas para llevar su obra a una región de la Unión Europea como es Canarias, porque no sé si saben que con frecuencia vemos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias o a los ayuntamientos canarios, a los cabildos canarios, corriendo a la aduana a pagar derechos aduaneros también cuando organizan cualquier exposición plástica con cuadros o esculturas que tienen que ser desplazados desde la península a Canarias o desde cualquier otro rincón de la Unión Europea. Lo que pretendemos, señorías, y con esto acabo, es que aprovechemos esta oportunidad que se nos presenta este año con la modificación del régimen económico y fiscal que tenemos que afrontar este año, y que no se deja al talento canario por el mero hecho de vivir en un territorio alejado, abandonado a su suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la senadora Luzardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, yo lo que primero quiero hacer es felicitar a Leopoldo Emperador porque ha sido el artífice de movilizarnos, yo creo que a todos los grupos en esta línea. Primero, yo creo que hoy se ha ganado una batalla, porque no es casualidad que el Parlamento de Canarias, Congreso de los Diputados y el Senado estemos de acuerdo en que hay que modificar el régimen económico fiscal. Yo lo digo expresamente, tendrá que ser en el régimen económico fiscal donde quede claro y de una vez por todas pues desaparezca la injusticia. La verdad es que a veces no entiendo por qué han pasado tantos años sin que se haya resuelto, pero quizás en estos momentos yo creo que está la sensibilidad
sensibilidad y el consenso ha sido posible, y lo que espero es que el día 1 de enero del 2015 ya por fin los creadores canarios estén en la misma situación que el resto de creadores peninsulares europeos. La verdad es que yo creo que también quiero felicitar al senador Fuentes, porque también él ha sido partícipe de que hoy estemos aquí debatiendo esta moción, y yo creo que es una oportunidad para todos los artistas canarios. Muchas gracias.